¿Qué tal, hermanos? Saludos y bendiciones. Les saludamos en esta hermosa tarde. Quisiera compartir con ustedes una reflexión, si se quiere, un poco personal, porque voy a estar comentando algunas cosas personales de mi familia y para ello desarrollar una reflexión que quisiera compartir con ustedes en esta tarde. En primer lugar, quiero leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en Hechos, capítulo 16, verso 31. Y luego, para desarrollarlo, quisiera leer unos versículos anteriores a ese y buscar unos pasajes paralelos para tratar de llevar esta reflexión y que usted pueda entender lo que yo le quisiera transmitir en esta tarde. El pasaje en cuestión, como les dije, está en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31, y dice de la manera siguiente. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchas veces hemos escuchado este versículo y en mis años cuando comencé en el Señor, de nuevo creyente, muchas veces yo pensé que esta era una promesa automática y mucha gente hoy en día también piensa que es así. Me he topado con algunos cristianos que comentan este versículo y oran a Dios y reclamando mucho, dicen, esta promesa de Dios diciendo que Dios ha prometido que su familia va a ser salvo porque ellos son salvos. Y yo quisiera decirles que eso no es así, eso no es lo que la Biblia quiere decir, lo que el Señor quiere decir. En lo particular, yo vengo de una familia numerosa de 15 hermanos. Y como comprenderán, una familia de 15 hermanos pasa por muchas cosas, ¿no? Y quizás lo que crecieron en una iglesia, en una familia ya cristiana, que son de padres o de abuelos cristianos, no ven las cosas desde el punto de vista que la pueda ver yo, que no conocí al Señor siendo niño, sino después de adulto, en una familia no creyente. En esa familia cristiana, no esa familia, mejor dicho, no cristiana en la que crecí, uno de mis hermanos, yo soy el número 13, para que tengan una idea, ¿no? Dándole números para que me puedan entender claramente. Yo soy el número 13 de esos 15 y mi hermano, el que me sigue a mí, es decir, el número 14, creyó en el Señor Jesucristo a los 15 años de edad. A los 15 años de edad creyó él. Y luego de muchos años de oración, de ayuno, de entrega, de testimonio que Él dio para que nosotros pudiéramos llegar al Señor, aproximadamente unos 20 años después, llegamos nosotros al Señor. Y muchos podrían decir, bueno, es que había una promesa de parte de Dios que decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y como les dije en principio, no es lo que la Biblia dice. Y así lo creía yo y así lo creen muchas personas. Fue por el testimonio que él dio tantos años después que nosotros, como en un abrir y cerrar de ojos, digámoslo así, comenzamos a llegar al Señor todos nosotros. Recuerdo que yo por allá en abril, el 18 de abril de 1999, le entregué mi vida a Cristo. Y antes de mí, mi hermano, 2 años mayor que yo. Y antes de eso, una hermana mía, ya tengo hermanos grandes, mis hermanos mayores. Luego, antes de eso, un año antes, dos hermanas mías más. Luego, después de mí, en mayo de ese mismo año, mi hermano menor. Luego, mi papá y mi mamá, otro hermano. Y así sucesivamente se desencadenó, digámoslo así, una bendición grande que hizo que hasta ahora 13 miembros de esa familia de 15 hermanos hemos aceptado al Señor y hay dos que aún están bajo esa promesa de que Dios va a cumplir o que Dios va a cumplir con ellos, que ellos van a conocer al Señor. Estoy completamente seguro de que así va a ser porque Dios, aunque es una promesa que no es automática,
Dios lo hace a través del testimonio y del oír la palabra de Dios. Oír sobre todo la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17 o 17:10 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es el oír el que hace que nosotros entreguemos nuestra vida al Señor, el oír la palabra, y la palabra va haciendo su trabajo en la vida de cada uno. Yo quisiera entonces darle contexto a este versículo que leí, darle un poco de contexto y contarles que, bueno, es un pasaje muy conocido, ya ustedes saben de qué se trata, pero recordemos que, y así lo entendí yo, y así es muy común conocerlo, como el carcelero de Filipos. Por allá Pablo y Silas, cuando comenzaron a hacer sus viajes, llegaron a Filipos, y una mujer en el camino se consideró una mujer con un espíritu de adivinación, y que era utilizada y era de mucha ganancia económica para quienes estaban detrás de esto. Y luego Pablo, de darse cuenta de que era un espíritu de adivinación, ordenó a ese espíritu que saliera de su vida, que saliera de la vida de esta mujer. Y por esta razón los encarcelaron. Y luego ahí voy a leer entonces los pasajes que vienen a continuación. Los versículos que dice, el versículo 23 en adelante dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Presten atención, muy importante ahí la palabra oír, otra vez, ¿verdad? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa, y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y esto se debió solamente a que el carcelero creyó, pero sus familiares oyeron la palabra que luego le llevaron. Es el oír el que hace que las personas entreguen su vida a Cristo. Ese oír va haciendo su trabajo, va haciendo su trabajo, va haciendo su trabajo. Y es ahí cuando las personas confiesan y entienden por la guía del Espíritu Santo que necesitan de Dios y que necesitan entregar su vida a Cristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice el Señor Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra, otra vez la palabra oír, ¿se dan cuenta? Oír. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en ese mismo capítulo del libro de los Hechos, en el capítulo 16, vemos también que había una mujer llamada Lidia. En el versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, fíjense bien, oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahí vemos también que entonces esta mujer oyó la palabra, y su familia creyó. El carcelero de Filipo oyó la palabra y su familia creyó. Y el Señor Jesús dice en el texto que acabamos de leer, en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, versículo 24: de cierto os digo, que el que oye mi palabra, y también hemos dicho que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Entonces es el oír el que nos guía a entender y nos lleva y nos guía a los pies del Señor Jesucristo. Quería compartir contigo esta reflexión y con la experiencia, el testimonio de mi conversión, decirte que es importante que nosotros no solamente seamos oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra, para que a través de esa conducta que llevemos, ese testimonio que demos, muchas personas lleguen a los pies del Señor. Quisiera cerrar esta reflexión con una oración y que pedirle al Señor que a través de esta reflexión muchas personas puedan llegar también a los pies de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte por tu palabra, sabiendo que el oír tu palabra es tan importante, es la que hace la obra, el oír la palabra. Ella trabaja, penetra. Tu palabra es como espada de dos filos que penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas. Penetra muy adentro y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Padre mío. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mil bendiciones, hermanos, y gracias por tomarte un tiempo para escuchar esta reflexión.